Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos una invitada, primera invitada de la temporada. Tenemos hoy nada más y nada menos que a Jimena Fernández. Jimena Fer Libro en Twitter y en Instagram. Ahora se presentará ella, ya sabéis cómo funciona este podcast. Dejo presentarse a los invitados normalmente, me gusta más así ese formato. Así que nada, lo primero de todo, hola Jimena y bienvenida al podcast. Muchas gracias. ¿Cómo se llama este podcast? Proyecto Escribir, que como me llamo yo... Proyecto Escribir, vale. Esto ha sido un poco en plan, he cogido inspiración de varios podcasts que sigo y la primera pregunta es como Ana González Duque, o sea, eso es la primera pregunta para que el propio invitado se autopresente. ¿Quién es Jimena Fernández? Bueno, en el aspecto de la escritura, pues me defino por mi trabajo, claro. 17 años trabajando en el mundo editorial, como lectora, como editora junior, como buscadora, como encontradora y trabajo con novelas, textos, autores, con 17 años de experiencia, pues eso. Y desde el COVID, claro, mi vida, como la de muchos colaboradores externos, ha cambiado bastante. Y a raíz de que me abrí la cuenta de Twitter y todo esto, pues a partir de Twitter y gracias a Twitter, pues ha nacido un libro, como no enviar mi novela a editoriales, con 60 ejercicios muy prácticos para saber hacerlo y enfocarte tu carrera. También han surgido 2 cursos, uno que es Construye tu novela, que es básico, porque he visto que faltan bases fundamentales. Ya voy por la 4ª edición y la gente está muy contenta. Y a partir de los alumnos del curso básico, ellos mismos me pidieron más y surgió un segundo curso que ya es extensivo. Claro, el básico son 3 meses, vamos. Y ya ha surgido un extensivo que dura un año. Ole. O sea que por ahí muy contenta. Realmente gracias a Twitter he descubierto muchas cosas. Hay algunas experiencias nada agradables, pero el 95% es... Creo que he encontrado mi camino de libertad también, y eso me pone muy contenta porque... Eso suena guay, Sí. Jimena. O sea, con que hayas encontrado un camino así, la verdad es que yo te felicito. Personalmente yo Pero te no, felicito. pero no he sido solo yo, ¿sabes? También Sí. es la gente busca, responde, he tenido la suerte de que crean en mí, entonces se han creado sinergias muy interesantes donde todos crecemos, ¿no? Tanto la gente que llega como yo, por supuesto, ¿no? Hombre, también 17 años de experiencia te tienen que avalar sí o sí, porque es que son muchos años trabajando para el No sector creo editorial, solo en el tiempo, sino porque he conocido algún que otro editor incapaz también, ¿eh? Todo eso te digo. Entonces, bueno, es una mezcla de todo. una mezcla de sabiduría y experiencia. Bueno, Bueno, la sabiduría ya experiencia... es una palabra muy grande, muy grande. Bueno, experiencia, de experiencias que puedes contar. Experiencia, búsqueda, ¿sabes? Entrega, investigación, porque también estudio mucho, investigo mucho. Entonces, bueno, yo con eso estoy realmente contenta, porque también cuando llevas muchos años con empresas grandes, sea Nestlé, Planeta, Penguin o yo qué sé, Vodafone, son todas más o menos, ¿sabes? También necesitas un espacio propio que yo ni me planteaba, porque hasta hace 15 años yo solo he trabajado con editoriales, autores muy profesionales, y no salía de ahí y no me imaginaba algo más fuera de ahí, ¿eh?
Fue el COVID que me hizo descubrir otros caminos y yo que me puse y la gente que fue respondiendo bien y han sido abrazos circunstanciales, abrazos de gente. Entonces, bueno, por ahí muy contenta porque también está bien no depender de la maquinaria editorial, Sí, al menos para mí, ¿no? sí. Yo soy muy independiente, que vaya esto por delante. Soy muy independiente, digo lo que pienso y claro, en nuestro El, país eso es un sí, poco... a mí me pasa un poco lo mismo. A veces digo lo que pienso, a veces no, casi el 95% de las veces. Hay otro 5% que sí que me pongo un filtro, pero O el te nove- callas. o me callo, sí, porque el que calla otorga muchas veces. A veces no te queda más remedio que callarte, decir, pero cuesta, claro, yo he vivido muchos años fuera de España, ¿no? Hmm. Y claro, cuesta volver y cuesta... Aquí hay un culto a la autoridad vertical y mucho, todo el sistema de los colaboradores externos editoriales es muy cuestionable a nivel laboral y una serie de cosas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, también está bien salirse. Y luego que hay muchísimo, yo me he ido encontrando con mucha gente que está fuera de las grandes editoriales que se han montado su historia y están súper contentos, ¿no? Entonces, bueno. manejando. Como, Sí. ¿qué fue lo que te hizo a ti decidirte para trabajar en el mundo editorial? Yo vengo del mundo de la enseñanza. Ujú. Yo llegué incluso a dar conferencias para 500, 1000 personas sobre cuestiones de adquisición de lengua, estrategias de aprendizaje, eh, cosas que, ya te digo esto, hace 17 años, aprendizaje cooperativo, toda una serie de cosas. Y un día me puse enferma. Estuve casi 3 años en cama al principio y claro, ya no aguantaba físicamente dar clases, ni dar conferencias, ni viajar, ni nada de eso. No, 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 no podía. Estuve pues el tiempo que pude en el paro y no tenía mucha idea de qué hacer ni cómo salir. Me veía todo muy negro y una ex alumna mía, porque estuve también trabajando con mucha gente ¿cómo se llaman estos? De ejecutivos de empresa y cosas de estas también, siempre en adquisición del lenguaje y estas cosas, que me dijo, pero con lo que a ti te gusta leer, ¿por qué no buscas por ese lado? Y empecé a buscar, 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 y un día fui a Círculo de Lectores, que ya ni existe. Tuve la suerte que allí estaba Silvia Sese, que ahora está en Anagrama, y hice una prueba, empecé con ella y no sabía que existía lo de lector editorial, como tanta gente no lo sabe, ¿no? Sí, eso es verdad. Y empecé allí, claro, una vez, claro, eso estará, no sé en qué ordenador ya perdido, pero una vez, no sé cómo, encontré mi primer informe, mis primeros informes que daban pena, ¿eh? O sea, una cosa. Pero bueno, a partir de ahí empecé a estudiar más, a buscar más, a investigar más y entonces ya unas editoras me aconsejaban a otras y así luego de allí empecé en Penguin combiné con Planeta, y luego ya vinieron las otras, porque cuando eres colaborador externo, más te vale trabajar con todas las que puedas, porque si un editor se enferma o fallece o le pasa algo, te quedas sin trabajo. Si de repente hay una crisis editorial, pues te quedas sin trabajo y hay una editorial que trabaja más, otra que no sé qué, ¿no?
desde que existe el invento de los becarios, muchos becarios han asumido trabajos de colaboradores externos con experiencia que también. Y el mercado editorial no es un mercado hiper rico, entonces, claro, y sobrevive porque se adapta a las circunstancias y es un mercado muy dinámico, ¿no? Eso implica que a veces tienes más trabajo en una editorial, menos en otra, luego en otra. Precisamente sobre eso te voy a preguntar más adelante porque quiero que me des un punto de vista acerca de pues futuras tendencias. Pero eso lo hablamos más adelante, si te parece. Siguiente cosa que quiero que nos expliques aquí, no solamente porque aquí no solamente me vienen escritores, también me vienen lectores. O sea, para ti, ¿cuál es la diferencia esencial entre un manuscrito bueno y un manuscrito terrible? A ver, una de las cosas que he hecho en Planeta, he estado durante 5 años haciendo la criba de todo lo que llega, porque claro, de todo lo que llega se hace una criba inicial y luego eso pasa a los lectores y luego eso pasa a los editores, a otros editores, a reuniones y una serie de cosas, porque cada libro implica muchísimo trabajo, muchísimo dinero y ninguna editorial se va a arriesgar con cualquier cosa si cree que no va a vender bien o si no es bueno o si no vale la pena invertir en ese autor. Entonces, se hace cribas, lecturas, valoraciones, análisis. En las grandes editoriales, pues un manuscrito puede pasar por 10 manos diferentes fácilmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno? Lo hacemos así, polar, muy malo. Sí, muy malo y muy bueno. La diferencia es enorme. Una que digas tú, esto es esencial. Esto es esencial Es que no es esencial la narrativa. Es lo que falla más. Comienzos que se alargan, giros gratuitos. Estoy hablando de los malos, ¿eh? Comienzos que se alargan, giros gratuitos, desarrollos completamente irregulares, diálogos que no aportan contenido, personajes vacíos, finales desmayados, estilos que son pobres, excesivos y sobreexplicativos, lo informativo y algo que pasa desde hace algunos años es la pobreza en la expresión del lenguaje. No se trata, en una editorial no te van a mirar la ortografía ni la gramática, a menos que pongas lo que una tú ira. escribas ahí no se entiende nada, ¿sabes? Pero quiero decir, es muy común que falle, por ejemplo, desde hace unos años el pretérito pluscuamperfecto, la gente no lo pone, no saben qué es el pasado del pasado y bueno, te ríes con tus compañeros de editorial porque dice, otro que no ha puesto el pluscuamperfecto ha muerto, jaja, jaja, pero si solo pasa eso, no te van a rechazar un manuscrito por eso. Un manuscrito se rechaza porque está mal escrito. Mal escrito implica que la narrativa falla. Y la narrativa falla en el 98% de los manuscritos que llegan a las editoriales. Hay ese otro 2% que de ese 2%, un 1% llama a la puerta equivocada. Y el otro por ciento, más o menos, son de cosas muy buenas que a veces llegan, no cada mes, y que entonces incluso puede ser que no esté perfectamente escrito, pero tiene mucho potencial y eso se trabaja en editing con el autor. Pero claro, tienes que llegar con algo mínimamente decente. Mínimamente quiere decir que los aspectos narrativos están contemplados. ¿Qué son los aspectos narrativos? Que me pongo nerviosa. Entonces, tiene que tener comienzo, desarrollo y final, claros. Tiene que haber una evolución de los personajes, tiene que haber curvas dramáticas, tiene que haber campos semánticos
claros, coherencia, un estilo visual, diálogos que aporten contenido, personajes redondos, cosas que te sorprendan. Y recordar que la novela es emoción. Vamos a ver, la novela es personajes, que es emoción. Entonces, claro, no me metas aquí la Wikipedia. Entonces, otra cosa que se nota mucho, mucho, mucho en los manuscritos es, hay una cierta tendencia en muchos escritores jóvenes que creen que un libro es un producto. Y cuando lo tratan así, es un manuscrito que llega sin alma. Y nosotros lo apuntamos, no pasa, es un manuscrito sin alma, le falta, ¿sabes? Está todo tan pensado que le falta la mínima gracia. No puedes controlar la escritura a esos niveles. Ningún escritor bueno te escribe un producto. Los escritores buenos escriben vivencias. Justamente ayer subí a Twitter una cita de la Elizabeth Benivent, que tiene tantos seguidores, tantos creyentes, y ella misma también lo afirma porque es algo de cajón. Claro, pensar que un libro es un producto o un proyecto es Pues sí, algo que... eso se puso de moda en Instagram hace unos años. Proyecto no sé qué, proyecto no sé cuánto, y no paraba de salirte, proyecto, proyecto, Porque proyecto. es la traducción del Scrivener y de estas plataformas mal traducido. Es igual que si me dices voy a inicializar el ordenador, Uf, la típica traducción mala. Entonces, una novela es una novela desde la primera idea. Entonces dices, tengo una idea para una novela, va de esto. Pero una novela es una novela desde la primera página. No es un proyecto de arquitectura, ni de ingeniería, ni de automóvil, ni de fábrica. Es otra cuestión. La novela es una cuestión orgánica. Entonces, bueno, básicamente lo que suplico que la gente trabaje más es la narrativa, porque la mayoría de lo que llega a las editoriales, grandes y pequeñas, a nivel narrativo, falla estrepitosamente. sobre eso mismo, ¿puede un manuscrito terrible, de estos que me has dicho tú que le falta todo, o sea, le falta la esencia del libro, puede convertirse en un manuscrito decente? Si el Ya no autor bueno, se pone decente. si el autor se pone a trabajar en serio y estudia y trabaja en serio, sí. Ahora bien, lo que yo tengo comprobado es que muchos de esos autores de un manuscrito terrible no quieren aprender, ¿eh? Eso Me he tienden a ser encontrado con engreídos. muchos casos. Se toman el texto como si fuera una parte de su cuerpo, su brazo o algo. No saben, hay mucho escritor que no sabe entregarse a la historia. A ver, tú como escritor te llega una historia, no sabes muy bien por cómo, el misterio de la vida. Esto lo explicaba muy bien María Zambrano. El misterio de la vida se pone en contacto contigo porque tienes una antena y te llega una historia. La tienes que respetar, cuidar, mimar y entregarte a esa historia y dar lo mejor de ti. Ahora hay mucho escritor muy mediocre que cree que si cambia una página es el fin del mundo, porque siente que no vale, que le afecta como persona y no saben separarse del texto, y es el típico escritor que cree que escribir es, venga, voy a teclear algo que se me ha ocurrido. No, no, escribir es un arte. Escribir tiene técnicas, escribas, es que el género aquí da igual, ¿eh? No es cuestión de género, ni cuestión de narrativa generalista o de hiperliteratura. No, no, no. Escribir es escribir. Y tiene el mismo valor una novela de narrativa súper generalista bien escrita que la gran obra de literatura bien escrito. Entonces, yo me he encontrado con este tipo de autor que, claro, le dices, es que esto hay que cambiarlo todo, ¿eh? Pues no, y no hay manera. Y claro, si me hubieras hecho esta pregunta hace 2 años, te hubiera dicho, sí, se puede, no sé qué.
porque estaba acostumbrada a trabajar con autores muy profesionales, ¿no? Que le dices, esto aquí, ¿por qué no te fijas en esto? ¿Por qué no le das una vuelta a esto? Y que lo entienden en el idioma narrativo en el que les hablo y ven que estoy aportando algo positivo. En cambio, claro, al empezar a trabajar con escritores noveles que no tienen ninguna experiencia editorial, que no han pasado por ciertos dolores del camino, su primera novela y que no les gusta, que no quieren cambiar, que no quieren no sé qué, que no quieren no sé cuántos. Y con más de un caso, el caso más llamativo y con quien he tenido serios problemas, de alguien con una novela histórica que no conocía el periodo sobre el que estaba escribiendo. Yo sabía más sobre ese periodo que él. Entonces, ¿sabes? Tienes que, tienes que tener un respeto por ti mismo, por lo que escribes y tener ganas de decir, bueno, yo no sé, pero tengo talento, pero mi talento está aún, es un diamante en bruto. Me voy a dejar ayudar por alguien que me va a decir, porque lo que yo explico en un editing es súper básico, ¿eh? Porque la mayoría no tienen ni idea de cómo levantar una novela, de la base. Y muchos han hecho que el máster, que el curso no sé cuántos, de no sé cuántos años y tal, Sí. pero a la hora de la práctica no tienen elementos para ponerse a trabajar. Escribir es una actividad que requiere una entrega importante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, si no hay entrega, vale, puede ser una cuestión de ego, vale, pero si eso te lleva a querer mejorar y escribir mejor, porque yo no te conozco como autor y no voy a perder el tiempo juzgándote, soy una persona adulta, he construido mi vida, o sea, sé que la vida tiene altos y bajos, que uno se equivoca, que uno la caga tremendamente sin querer, en fin, hay muchas cosas que pasan en la vida, pero cuando es escritura yo te doy técnicas, no te doy... Aquí yo no soy psicóloga, ni quiero serlo, ¿sabes? Entonces hay que trabajar, sea por ego o no por ego, sea entrega o no entrega, sea por arte o no por arte. Hay que trabajar y hay que trabajar en serio y dar lo mejor de uno. No es... Yo no soy la profe del cole, ¿eh? No te voy a poner nota, es trabajo, es otro nivel de cosa. Entonces también hace falta un cambio de ver las cosas de una manera un poco más seria. Un cambio de No, mentalidad. si quieres escribir, ¿eh? Sí. Si quieres escribir y publicar, claro, pues gracias a Dios hoy en día hay muchas posibilidades para publicar. Puedes hacerlo por tu cuenta, en Amazon, Kobo, etcétera, o en editoriales pequeñas, grandes, medianas. A mí me da igual donde quieras publicar. Espero lo mejor para ti y daré lo mejor para ti. Pero si te quieres poner a trabajar, ponlo en serio, ¿sabes? Vale. Todos los invitados que pasan por aquí tienen un pequeño hándicap y es que tienen que dejar una pregunta para el siguiente invitado. Entonces, mi invitado anterior fue José Manuel Aparicio, autor de Velum Cantabricum y otra novela que se llama Banderizos. Y te dejo una pregunta. ¿Qué es lo que más valora esta persona para considerar que una novela es buena? Sí, no hay, a ver, no hay una cosa. O sea, cuando viene un manuscrito y entra en la criba, se analizan entre 16 y 20 aspectos. Todos son aspectos narrativos. Lo primero que un manuscrito tiene que tener firme es el aspecto narrativo solvente. Luego, cuando uno dice, aquí hay una buena novela, porque los aspectos narrativos están bien tratados, aunque tenga errores,
porque claro, cuando haces una criba también vas buscando el potencial de algo. Entonces, luego pasa a los lectores editoriales y allí se analizan más aspectos y también ya entra el aspecto comercial, el aspecto global, para saber si ese libro puede ser publicado por la editorial. Porque puede ser que, pongamos, sea bueno, pero que está tratando temas que la editorial no trata. Comercialmente no entraría, ¿no? O si puedes tener, por ejemplo, el típico caso, ¿no? Todo el mundo se acuerda de la moda de los vampiros. Pongamos que llega un manuscrito de vampiros y que es uno más de vampiros. Pues pasa la narrativa, pero comercialmente genera dudas porque ya hay mucho de eso. Desde la misma visión. No hay nada nuevo. Entonces, como que, o puede que tu manuscrito esté bien escrito, pero sea demasiado literario para un sello en concreto. Tendría que ir a otro. Esto también pasa. O al revés. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos que Luis Landero, que es un autor que yo admiro desde hace años muchísimo, manda un manuscrito a Espasa. No podría publicar en Espasa porque allí no hay ese tipo de público literario. Pero si un autor de mucho éxito de Espasa quiere publicar en Tusquets, tampoco podría, porque en Tusquets hay un tipo de lector determinado. Cada editorial tiene un tipo de lector. Tiene un tipo de lo que se llama comercialmente un público objetivo concreto. Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo más importante en un manuscrito? Lo primero, los aspectos narrativos. Y la lista es larga, ¿eh? Mínimo 16 aspectos. Son muchos. Pues tienes que saber escribir una historia. ¿Puede tener errores? Claro que puede tener errores. Pero tiene que estar la parte básica de la narrativa, tiene que estar resuelta. ¿Cuáles son las sombras de tu profesión y qué cambiarías de ella? Buena pregunta, ¿eh? Delicada de contestar, porque el mundo editorial es un poco como el Vaticano. Las cosas están, pero no se dicen. Y tienes que tener cuidado porque cualquier cosa que digas, incluso en redes, me han llamado la atención desde las cumbres máximas de las editoriales por algo que yo creí que no tenía mayor importancia ni sabía. Entonces, primera cosa que cambiaría, toda empresa de comunicación siempre falla en la comunicación. Qué bien. Primera cosa que cambiaría es la comunicación. Luego que los pagos. Hay muchos retrasos en los pagos y eso cuesta mucho que la gente que vive de nómina en nómina entienda que los autónomos tenemos que cobrar. Sí. No, esto no es solo del mercado editorial, pasa en todas partes. La comunicación, los pagos y la comunicación. Sobre todo la comunicación. Sí, yo sé también, hay muchos agentes que me comentan esto, que escriben a los editores y los editores no contestan. Es verdad, no contestan. ¿Por qué? Porque están a full, claro, cada editora. Esto está pasando ahora mismo en Estados Unidos, tienen problemas con los editores junior y ha creado una crisis en el mercado editorial estadounidense, porque cada editor tiene que trabajar, hacer 1000 cosas, encima atender el teléfono, contestar emails y un montón de cosas más. Y los editores junior en Estados Unidos están rechazando las promociones porque les lleva más responsabilidades con casi el mismo dinero y que es una vida súper estresada. La vida del editor es estresada, sí.
Ahora bien, hace falta aquí un poco más de organización y luego también suele pasar algo con los editores en las empresas, que ellos a veces se consideran más allá del bien y del mal porque están en la nube cultural y, y no se comunican, no se comunican. Entonces, la comunicación y los pagos y lo demás me lo callo. Vale. Como el Vaticano, ¿no? O sea, el archivo secreto de Jimena. Porque tengo que tener cuidado. Claro. Entendible y respetable. Además, te agradezco que hayas contestado esta pregunta que normalmente suele ser un poco complicada de responder a veces. Sí, mucha gente no te la va a contestar tampoco. Bueno, ya lo hemos hablado un poco, bueno, me lo has matizado bastante ya en varias ocasiones, pero para que quede ya bien claro cuál es el recorrido del libro desde que le llega a la editorial hasta que sale a librería. Bueno, por la puerta por la puerta de atrás de la A la editorial, librería, donde sea, sí. Entonces, llega el manuscrito. Una secretaria, que es la secretaria técnica, o la becaria de turno, que quiere ser más que una becaria, y ya aviso a los becarios editoriales, vas a estar un año, las secretarias te van a utilizar y no vas a quedarte en la editorial. Te lo digo así de claro, porque las becarias arribistas abundan y becarios arribistas también. Y entran en un sistema en el que les hacen creer, sobre todo a las secretarias editoriales, que pueden quedarse si hacen esto o lo otro, pero no es así y pasa cada año hay un nuevo becario desde el inicio de los tiempos. Entonces llega el manuscrito, el becario, becaria o secretaria técnica, pues tiene que registrarlo. Eso tiene un número con los datos del autor y todo. Todo queda registrado siempre. En las editoriales grandes y medianas, que es donde yo tengo experiencia, nadie va a perder el tiempo copiando la genialidad de tu novela. Nadie te va a robar tu novela, porque eso sería un follón inmenso y porque hay tanto trabajo que nadie tiene tiempo de eso, ¿eh? O sea, que quitar las fantasías de este tipo. Vale, se registra y... Traducido. No, que no se hagan pajas mentales con el tema de que, pues, ay, el plagio, si lo mando a Planeta me lo van a plagiar. Fíjate, si en Planeta tiene tiempo para plagiarte. Vamos. Ni Planeta, ni Penguin, ni las editoriales en las que yo he trabajado, HarperCollins, Maeva, Anaya, me dejo alguna, Alianza, Ciruela, y seguramente me dejo alguna. Entonces se registra y entonces le pasa a la persona que hace la criba inicial. En la criba inicial ejerces un músculo lector diferente. Eres una persona con muchos años de experiencia y que con 3 páginas ya sabes si la novela funciona o no, ¿eh? Ya lo ves todo. Te cercioras un poco, pero vamos, enseguida se ve. Entonces, y no es que uno vaya a leer lo que le gusta, no. La lectura profesional, sea de criba o de lector profesional, no es la lectura que te gusta personalmente. Es una lectura profesional, con unos baremos claros y objetivos. Vale. Porque luego está esta fantasía de, ay, lo que le gusta a uno, no le gusta al otro, no sé qué. Tonterías. Entonces, la gente que trabaja en las editoriales son profesionales y tienen criterios determinados. Puede ser que una persona con más nariz pueda oler el potencial de un manuscrito más que otro también. Precisamente para evitar eso es por lo cual un manuscrito pasa por tantas manos. ¿Vale? Entonces en la criba se dice sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Básicamente es no al 90%, que ya te digo yo que aquello es que no súper claro. No vale ni para rollo de papel. De váter. No sería tan despectiva. A ver, toda la gente que manda un manuscrito, hombre, hay un trabajo quiere detrás. escribir, hay un trabajo y un tiempo detrás, pero
claro, tienen una idea de que escribir es volcar sus cosas sobre un papel, su historia, sus ideas sobre un papel, y escribir es más que eso. Entonces, los que sí, que son un pequeño porcentaje, y hay meses que no hay ningún sí, entonces eso pasa a los lectores editoriales. Normalmente son 2, precisamente para contrastar opiniones. Entonces, si a los 2 se aprueba con los 2, eso pasará al editor. Si un lector dice que sí, de súper sí, y otro dice no, de súper no, y todo se justifica, porque hay informes, el informe más corto suele ser de 5 o 6 páginas. Entonces pasa, si hay duda, pasa a un tercer lector que inclina la balanza. Si aún así hay dudas, entonces el editor se pone ahí a ver con los informes, los ejemplos que se ponen, en todos los informes de criba, los informes de lectura, los informes de trabajo, en todos los informes pones páginas de aquí y ejemplos del manuscrito de lo que estás afirmando. Todo es muy objetivo. Vale, entonces pongamos que ese manuscrito sí, llega al editor. El editor dice sí, pues entonces tiene que presentarlo en una reunión y lo pasa a otros editores. Se presenta en la reunión, entonces luego pasará por los jefes del sello. También pasará por marketing para ver cómo se puede defender ese libro. Y una vez que ya es una cadena de síes, entonces el editor va a contactar con el autor. Generalmente el primer encuentro suele ser fuera de la editorial, un poco para ver cómo es la persona, si es serio o no, porque hay mucha gente que no es seria, ¿eh? Claro, tienes que trabajar con un autor, ahí hay mucho trabajo y tiene que tener ganas de trabajar. Si ese autor tiene agente, pues la reunión tiene que estar el agente, sí, y esto es un aviso para los autores que tienen agente. Si hay una reunión editorial, tiene que estar tu agente siempre presente, caiga quien caiga, porque es tu protección a muchos niveles. Si no tienes agente, estás tú solo con el editor y bueno, es un poco como una primera entrevista de trabajo. Es decir, los editores son gente muy inteligente, muy seductora. Van a querer saber de ti y llegas tú, autor inocente, cual Caperucita, y entregas todo. No, sé profesional, no hables mucho de tu vida y haces esta entrevista. Entonces, bueno, das buena impresión, que eres trabajador, que eres serio, que escribes en serio, que no te has quitado aquí cosas de vaya a saber dónde. Y entonces firmas un contrato. Sin contrato, no hagas nada, no hagas ningún cambio en tu novela. Primero el contrato, que es tu protección. El contrato, pues, se firma enseguida, pasa por el departamento legal de la editorial, pasa por ti, tu agente también lo verá, en fin, y si no tienes agente, búscate un abogado de cuestiones editoriales que son muy específicos, cualquier abogado no te sirve, y hay cosas básicas, yo qué sé, tu porcentaje tiene que estar entre un 8 y un 10%, tiene que haber un tiempo en el que tu novela estará bajo el paraguas de la editorial, que son 5 o 10 años. Tiene que haber el porcentaje claro para todo. Si lo vas a vender fuera, si lo vas a vender en formato digital, todo lo que se hará ahí tiene que estar todo establecido. También aconsejo para los que van perdidos con contratos entrar en el gremio de editores de Cataluña, tiene modelos de contrato y súper bien explicados. Está súper bien el gremio de editores de Cataluña. No, perdón, el gremio de escritores de Cataluña, de escritores. El de editores no, de escritores.
Algo similar tienes también en la página de Mariana Eguarás, que también facilita modelos de contrato. La diferencia es que en el del Gremio de Escritores de Cataluña está cada cosa súper, súper, súper explicadísima. Vale, que tampoco hace falta tener carrera de derecho para entender la lógica de un contrato. Que nadie se asuste. Vale, firmas el contrato y entonces luego empieza el momento en que trabajas con el editor para mejorar algunos aspectos que siempre hay que mejorar. Nadie, y aquí también atención, nadie te va a cambiar tu novela. Una vez que es aceptada es porque se quiere lo que hay en ella. ¿Qué se te podría llegar a proponer en un editing? Pues si tienes un comienzo flojo, que lo potencies. Si tienes un final flojo, que lo potencies. Si tienes un personaje interesante que podría dar más de sí, también. Que lo potencies. Que lo potencies. O sea, es todo para hacer que ese libro sea lo mejor, pero nadie, absolutamente nadie, ningún profesional serio de edición te va a cambiar la historia de tu libro. Eso no existe, por favor. Es un mito que he escuchado por ahí, porque nadie tiene ganas ni tiempo de hacerlo. Entonces trabajas la parte narrativa del libro con el editor. Una vez que eso ya está cerrado, entonces el paso final es la famosa corrección ortotipográfica y llegan los correctores de estilo, que muchas veces tienen una visión poco poética. Me ha pasado con autores. Entonces, claro, si el editor te dice esta palabra no es correcta, pero para ti tiene un significado especial, la vas a tener que defender. Y no la cambias. Ya está. Entonces, cuando eso ya está cerrado, vienen las galeradas, la producción, entra la persona de producción que se encarga de el tipo de papel, el tipo de formato, como tal, y esto está siempre controlado por el editor del sello, o la editora del sello. Entonces te llegan las galeradas para que le eches un vistazo, porque a veces pueden haber pequeños errores de tipografía, de cositas de estas que nadie quiere que se le escape. Y finalmente entonces eso se hace bastante rápido, te dan un par de semanas como mucho para que lo hagas y por contrato lo tienes que hacer así. Y mientras tanto ya se ha elegido el título y la cubierta. El título en las grandes editoriales son cosas que están súper estudiadas, en las que participa el departamento de marketing y los editores. Es muy probable que te cambien el título original. No seas cabezota, no quieras imponer tu título, porque se sabe que las personas tardan 8 segundos en elegir un libro, por el título y la cubierta. Entonces esto en las grandes editoriales está muy estudiado. Siempre te van a decir qué te parece, porque se tiene al autor siempre en cuenta. Pero quiero decir, si te proponen un título que dices, a otro que dices, horror, pues si es horror, pide, no se podría tal, pero no te encabezones, porque si no eso puede quedar al final peor de lo que tú crees. Hay autores que se agarran al manuscrito como si fuera un hijo que le están arrancando y llegan a tener al final una cubierta muy mala porque se han emperrado en que la cubierta tiene que ser de una determinada manera contra el criterio de mucha gente con mucha experiencia que sabe cómo llegar al público final. Bueno, entonces ya está todo el libro en imprenta, lo imprimen. Tú por contrato tienes derecho a un cierto número de ejemplares, te va a llegar la caja con los ejemplares de muestra. Y luego empieza, según qué editoriales, la parte de promoción del libro a partir de que sale, ¿no? Entrevistas, sitios a los que ir, presentaciones. Yo sé que Planeta acompaña más a los autores que otras editoriales. Y bueno, te llega toda esa parte de promoción, de conocer a tus lectores, de estar por aquí y dar. Claro, la promoción es muy intensa y es muy corta. Dentro de un mes habrá otro autor haciendo otra promoción.
Entonces tienes que dar todo lo que puedas, aunque no tengas ganas, aunque te duela la cabeza, aunque sea lo que sea, aunque te venga una persona a tu presentación, esa persona vale oro. Entonces, porque al fin y al cabo, los tres pilares de la industria son los autores, los lectores y todos los gestores. De ahí cabe editores, marketing, toda la parte de la editorial, ¿no? Entonces, los lectores, sin lectores no somos nada. Exactamente. Escribes para lectores. Los lectores, bueno, habría que hacerles la ola cada día. Lean lo que lean. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Y todo autor cuenta una historia para que le llegue a alguien. Tienes que saber contar de manera que le llegue y emocione a alguien, que generalmente no sabes quién es. Y bueno, y ahí empieza la promoción y tal, y hasta ahí. Ahí ya y está el hasta libro. ahí. Ahí está el libro ya en Y librería. entre que mandas el manuscrito y que sale en una librería, un centro, etcétera, pasan 1 año o 2, depende. Fácilmente. Y hasta que te contesta la editorial pueden pasar 6 meses o 7. Bueno, tienes que fijarte mucho en la web de las editoriales. Hay muchas que ya dejan claro, si en tal tiempo no te hemos contestado, Es que no. es que no. Exactamente. ¿Hasta qué punto las editoriales se fijan en si tienes números, no tienes números, te gusta? Es que esto es un mito que ya tratamos en Sí, otro... sí. Entonces pues, me gusta traerlo para que tú lo Sí, aclares. sí. A ver, cada mes se contratan autores que no tienen ni tan siquiera presencia en las redes, ¿eh? ¿Por qué? Me resulta muy curioso que tanta gente crea que de todo lo menos importante es el manuscrito. Porque si crees que es importante tener seguidores, es que no tienes, crees que el manuscrito no lo es. Si crees que es importante que tengas presencia aquí y allá, es que crees que el manuscrito no importa. Lo primero es el manuscrito y es la narrativa, lo primero de lo primero de lo primero. Pongamos que eres el hijo del rey de... Pues mira, si la Leti quisiera escribir un libro, ¿se lo van a publicar? Claro, se van a pelear por publicarlo porque vendería millones de libros. La Leti es periodista y sabe escribir, pero pongamos que Felipe se ponga a escribir un libro, yo no sé si Felipe sería capaz, la Leti lo ayudaría, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero si llega alguien de ese tenor que quiere publicar un libro y ese libro no está bien escrito, se le va a poner a alguien que le ayude a escribir. Pero, claro, hay mucha falta de información y mucha ignorancia. Fíjate en todo el mercado editorial, fíjate qué sellos publican autores mediáticos. Son poquísimos. No llegan al 5% del mercado editorial, ¿eh? Entonces, si tú crees que para publicar hace falta tener muchos seguidores y que solo se publican a mediáticos, es que no tienes ni idea y lees poco. Básicamente. Básicamente. Y que te has creído cualquier cosa. También. Si tú quieres escribir, no te creas a estos chupópteros del talento que dicen que no basta el talento, no basta tener un manuscrito bueno, tienes que tener no sé cuántos seguidores, no sé cuántos no sé cuánto de aquí, no sé cuánto de allá. No, tienes que tenerlo. Para tener un libro publicado tienes que tener un buen manuscrito. Y eso es tan básico que no puedo entender cómo no se tenga en cuenta. Pues porque a lo que has dicho, a los chupósteros se llevan también su comisión por hacer cursos de... Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con este comentario. No quiero O sea, más. lo importante es el manuscrito. Y además, las editoriales grandes han visto como muchos autores con supuestos muchos seguidores, los seguidores no suelen comprar muchos libros tampoco, ¿no? Entonces, una editorial, si tú llegas y no tienes ni una red
y firmas el contrato y ya está todo seguro, el editor va a hablar contigo y te va a decir, ábrete a alguna red para que tus lectores puedan estar en contacto contigo. Eso lo encuentro súper lógico. Yo he estado con autores que no tenían nada en redes y aprobados, contratadísimos, con excelentes manuscritos, y los editores les han dicho, oye, ábrete alguna red para estar en contacto con tus lectores, que son lo importante, pero no depende. Se rechazan también muchos libros de gente que tiene mogollón de seguidores y que esos manuscritos no hay por dónde tocarlos, sino, a ver, una que yo la sigo, que me parece una tía genial y encantadora, Ter de YouTube, no ha publicado con editoriales. Porque lo que ella proponía no tenía cabida. Entonces, y Ter, madre mía. Sí, tiene unos números impresionantes. Tiene unos números impresionantes, ¿sabes? Entonces, lo que manda es el manuscrito. La narrativa. A ver, vamos a repetirlo varias veces. El manuscrito y la narrativa es lo que decide que ese libro se coja o no. Y entonces ahora siempre me aparece gente que dice, sí, pero yo he leído cosas muy malas, que no sé qué. Ahí ya, hijo. Otro día hablamos de criterios. Y normalmente me lo dice gente que no lee autores actuales, ¿eh? Que no saben ni quién es Luis Landero. En España tenemos la inmensa suerte que Aramburu, Landero, Almudena Grandes y otros... En paz descanse la pobre. Son bestsellers y escriben literatura de calidad. nivel, ¿eh? De mucha calidad. Quiero decir, la literatura es más difícil de leer que la narrativa generalista, ¿sabes? Para escribir un libro entretenido, aunque sea de narrativa muy generalista, hay que saber algo, ¿eh? Un poco, y hay que saber de narrativa. Entonces, normalmente la gente que dice esto no tiene ni idea de lo que se está publicando, pero ni idea desde hace años. Y España es un país donde, a pesar de lo que leas en los titulares de los periódicos, el índice de lectura aumenta cada año. Si bien no se compran tantos libros como antes, las bibliotecas también ven cómo aumentan los lectores, y en España se lee mucho, ¿eh? Sí. Entonces, cuidado, infórmate. Bien, vamos ya con las últimas preguntas del programa. La primera que te quiero hacer, que ya te la he adelantado antes, ¿cómo ves el futuro del sector editorial? No soy experta en estas cuestiones. Lo que veo es que hay mucha gente que habla y no tiene ni idea. En realidad, sabemos cómo va a ser el futuro de la humanidad dentro de 20 años. No. A lo mejor Elon Musk ha llegado, yo que sé a qué planeta, o se ha muerto antes, le ha explotado un cohete, yo qué sé. Sí sabemos con ciencia cierta que el tema climático, si no cambiamos de rumbo, nos vamos a morir todos asados. O ahogados. Aquí en el sur lo estamos padeciendo ya, ¿eh? Y aquí en el norte también, ¿eh? Uf. Yo me vine al norte porque me va bien el frío, físicamente incluso, y nunca, y una semana de muchísimo calor era 34 grados. Este verano hemos llegado a los 45 y 46. Aquí también, vale, aquí también. Eso es un futuro claro. Que la guerra de Ucrania, si Putin no se desintegra, no sabemos lo que va a pasar, pero más allá, el mercado editorial va a sobrevivir, porque lleva muchos años sobreviviendo. Y además,
se está adaptando cada vez más. Ahora está la tendencia en alza de los audiolibros y está viendo cada vez más gente. Yo, por ejemplo, los audiolibros los utilizo cuando me voy de viaje y me sirve, por ejemplo, hace poco me fui a Granada, hace un mes ya, me fui a Granada y me iba escuchando un audiolibro porque es que si no me dormía. Entonces, pues... El sector editorial siempre se adapta, siempre se ha adaptado, ha superado guerras, ¿eh? O sea, tela, no es Sí, cualquier cosa. Hay muchos profesionales que están ahí, saben hacer su trabajo y entonces esto es a veces cuando llegan estos agoreros y dicen, "Ah, no se va a publicar en papel". ¿Qué ha pasado? Cuando llegó Internet se acababan los libros, me acuerdo perfectamente, no se han acabado. Cuando llegaron los audiolibros se acababan los libros en papel, no se han acabado. aquí Entonces, tengo la prueba. Fíjate todos los libros en papel que tengo aquí. yo, porque me he mudado muchas veces, yo compro cada vez menos en papel, voy directo a la versión Digital. digital, porque me resulta mucho más cómodo, es que lo leo todo en digital. Pero quiero decir, a veces te gusta mucho un libro en digital y dices, quiero tenerlo en papel. El mercado editorial es muy dinámico y cambia y de repente se publica más literatura, de repente se publica más generalista, de repente más de entretenimiento, de repente más para pensar, más difícil, más fácil, porque la cultura es un animal orgánico y vivo. O sea, no hay Esa que frase ver, me la voy a guardar. O sea, me la guardo para tu promoción. O sea, para la promoción de este episodio me lo voy a guardar porque me ha encantado. pero es que es así. A ver, ¿leemos lo mismo que hace 100 años? No. No. ¿Leemos de la misma manera que hace 30 años? No. Entonces, sí, hay dos posturas en esto. Esto lo analizó ya Umberto Eco en un libro en los años 60 maravilloso, cuyo título siempre se me escapa, pero que en la portada hay un Superman. Y él catalogaba... Lo busco y lo dejo en las notas del programa, Sí, en la sí, porque descripción de siempre YouTube. menciono este libro porque creo que es de una actualidad impresionante. De vez en cuando te encuentras con algún autor, algún editor que dice, ya no se lee como antes, la gente no sabe leer, la gente no sé qué. Primero que me parece una enorme falta de respeto a los lectores y esas cosas me cabrean. Yo tengo trabajo gracias a los lectores y a los autores, o sea y todo el mercado editorial depende de ellos. Y cada vez se escribe más, también hay que decirlo. Mm, Cada vez hay más autores. O sea, no lo creo, no, no lo pero creo. lo que sí que estamos viendo es que, o sea, por lo menos los que yo no me dedico a escribir, pero me gusta escribir, escribo. De hecho, estoy ahora con una novela haciéndole una pequeña escaleta y tal, que voy un poco trancado y tal, pero porque no tengo mucho tiempo, también hay que decirlo, pero sí estamos viendo que hay un auge cada vez mayor de autores independientes que publican en Amazon y cada vez se publican muchísimos libros en Amazon. De hecho, Amazon vive todo eso, ¿no? Pero pocos logran llegar arriba. llegar arriba, es muy difícil llegar arriba. Entonces, gracias a Dios estamos vivos y nos movemos. Pues sí. La cultura sucede lo mismo, porque la cultura es algo orgánico, las sociedades cambian, las inquietudes cambian. Hace unos años empezó a nacer un tipo de literatura más ecológica, por llamarlo de alguna manera, con preocupación por el clima y todo esto, que viene y va. Seguramente esto crecerá. Lo que sí noto en la sociedad, y esto tiene mucho que ver con las redes y tal, es que la gente cada vez necesita más emoción. Sí. Sentir más. Pocas cosas, lo delicado a veces no hace sentir tanto. Entonces, claro, te puedes encontrar con novelas que te sacuden más y que van más a la yugular para buscar las emociones. Puede ser. Ahí tengo yo un ejemplo que a mí me sacudió bastante.
Y es de literatura, o sea, es literario totalmente. Además, lo Ujú. hemos hablado delante. Fernando Aramburu con Patria a mí me dejó el cuerpo tocado. Pero fíjate, un autor que yo admiro muchísimo, Bernardo Achaga, Premio Nacional de Literatura hace años, publicó sobre estos temas hace tiempo, y no uno, varios libros. Aramburu mismo ha publicado otros libros con los mismos temas, pero hubo algo en ese que a todos nos tocó la fibra, vamos, llorar es poco. Sí. Entonces, y de esos libros que se te quedan días y días dentro. La serie magnífica, muy bien hecha también. Entonces, claro, cuando hay un bestseller es porque toca algo que toda la sociedad está buscando decir, no sabe cómo, y aparece un autor, un creador que le dice, esto es lo que queremos decir. Los bestsellers no se programan porque dependen de la vida de las sociedades. Entonces, por favor, todos estos cursos que os dicen, escribe tu bestseller en no sé cuántos meses, 2 meses, 3 días, 5 días, 2 horas, 5.000 3 meses. euros. Sí, sí, que cobran un montón. Mira, los bestsellers no se programan. Un autor que escribe un bestseller no sabe que está escribiendo un bestseller. Exactamente. Hay algo mágico, que hay alguien por mil, por cientos de factores que de repente da en algo que toda la sociedad necesita. Y está bien escrito y todo, ¿no? Ejemplo, pues eso, Bernardo Achaga tiene muchos libros de la misma temática, el mismo Aramburu tiene otros libros de la misma temática, y este fue el que hizo clac. Llegó en el momento adecuado, con lo que nuestra sociedad necesitaba. Hemos hecho un largo, largo recorrido con todo el tema de ETA, que ahora se puede hablar, y hace muchos años, vamos, Ni nadie se lo casi pensaba. ni se pensaba. Entonces, claro, hay un autor que con su antenita ¡tink!, recogió algo, se puso a escribir y dio en el blanco, pero no sabe ni cómo. Eso hace parte del misterio de la vida. Entonces, hay gente que te va a decir, ya no se lee como antes, son una suerte de melancólicos que les cuesta aceptar el cambio. Y luego hay gente, entre las que me incluyo, que tampoco es de lo mejor, que vemos el futuro y que las cosas van a ir a más. Pero la realidad es que uno no sabe. Todo esto, ya te digo, lo estudió Humberto Eco en este libro maravilloso. Entonces, de los años 60. Entonces, creo que me he perdido un poco, No, perdona. la pregunta está más que contestada. Vale. Me ha encantado la respuesta, Jimena, en serio, ¿eh? O sea, me ha gustado que hemos acabado divagando sobre la literatura. Sí. Me encanta, me Es encanta. decir, dentro de unos años, ¿qué se publicará? No, no que se publicará, sino el cómo evoluciona, cómo podemos ver el mundo editorial de aquí a... No sé, Yo creo que es una... habrá de todo. Sí, Habrá me la saca un poco de audiolibro, la habrá manga. libro digital, habrá libro en papel, y todo también depende de los precios, claro. Yo antes me compraba libros de bolsillo, ahora me compro la versión digital porque también es más barato, Claro, ¿sabes? sí. Entonces, Hostia, es si que... tuviera tiempo y dinero, pues si me lo compraba todo en papel, posiblemente. Entonces, claro, lo que sí estamos viendo es que, y más con el tema de la inflación y de todo, que las capas sociales cada vez están más polarizadas. También están las bibliotecas que funcionan de maravilla. Entonces, bueno, yo creo que habrá un poco para todo el mundo. Sí, Igual que ahora. pues Igual que antes. es que precisamente Igual de que precios siempre. te iba a decir, hace nada, en junio, el último libro que me compré, de la próxima invitada, que luego le tienes que dejar Mm, dos preguntas, le tienes que dejar una mm, preguntita a ella. Es mm, Andrea de Morales, con La Última Sultana, un libro que es magnífico, me lo estoy terminando ujú. justo ahora y viene la semana que viene, o sea que tengo que terminármelo ya. El libro valía 21,90 € Claro, es en que, físico, es muchísimo, ya es mucho dinero, claro, ya se claro. pone caro. Pero es que cuesta hacerlo, ¿eh? Y Sí, piensa que
el gran porcentaje se lo llevan las distribuidoras. Es que eso es lo que toca las narices, que no se lo lleva el editor, ni la editorial, no, se lo lleva la distribuidora. Pues también hay que pensar que tienen que pagar gasolina, transporte, el almacenamiento. Es natural. Es largo la cosa, sí, sí. Un libro. Un libro que tú digas, buah, este se lo tengo que recomendar a todo el mundo. Libro. Otra que te he puesto entre la espada y la pared. Que lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. Pues te voy a dar dos. Venga, Uno pues clásico, que creo que todo autor debe leer a Pío Baroja, o sí, o sí, o sí, o sí. Porque ese tío era una pasada. Sí. El de Shanti Andía, no recuerdo el título completo. Las vicisitudes de Shanti Andía, no sé qué de Shanti Andía, espérate que te lo digo en un segundo. Me lo apunto y como lo voy a dejar abajo, es que va a haber cambios esta temporada. O sea, Las inquietudes de Shanti Andía. Las inquietudes. Inquietudes de Shanti Andía de Pío Baroja. Es uno de mis preferidos de él, y eso que fíjate que Pío Baroja hasta tiene cuentos zen que escribió a principios del siglo pasado. Yo con 14 años me leí La Regenta. También, hombre, los clásicos, hay grandes clásicos, que se diga. Yo soy muy fan de Calderón de la Barca, pero bueno. Calderón de la Barca lo llevo yo dentro de mi corazoncito. A mí Segismundo. Sí, sí, sí. Entonces, y luego otro más moderno. Otro más moderno. Si te gusta la literatura, pues mira, Lluvia Fina de Luis Landero, sin lugar a dudas. Y para autores, siempre recomiendo, porque les encanta y porque les despierta, La loca de la casa de Rosa Montero. Y otro libro que me gusta mucho y que... Ese es bueno. Sí. El de La loca de la casa. El de La loca de la casa es fundamental para todo autor. Caen estrellas fugaces de Goretti Risari y José Gil. ¿Puedes repetirme el nombre del autor? Goretti y Risari. Goretti y Risari. Y José Gil, porque escriben a 4 manos. Otra cosa que es complicada. Y van a sacar algo nuevo, muy bueno, el año que viene también. Es decir, claro, aconsejas un autor y te dejas 800... Claro, eso que es difícil, pasar. ¿no? Es muy difícil. A mí personalmente me gusta... Claro, piensa que yo leo toneladas, y personalmente me gustan las cosas de búsqueda estilística. Javier Pérez de Andújar con El año del búfalo me parece una genialidad inmensa. Pero sé que hay mucha gente que le resultará pesado leerlo porque es la literatura pura y dura, aquello total, ¿no? Jesús Carrasco, también lo recomiendo. Estoy pensando en las lecturas que recomiendo a autores noveles para nutrirse. Para aprender. Para aprender, porque no es que tengas que leer literatura o sí, cada uno que lea lo que le dé la gana. Escribas en el género que escribas, tienes que leer lo que te gusta. Pero, según qué autores leas, es como si fueran supernutrientes. ¿Quieres comerte un buen brócoli? Dale a Marta Sanz. ¿Quieres comerte unas bayas de goji? Dale a Sara Mesa. ¿Quieres comerte, yo qué sé, otro superalimento, las chía, las semillas de chía? Pues dale a Maeso de la Torre, en Histórica, que lo hace muy bien. ¿Quieres comerte frutos secos? Dale a Matilde Asensi, que, madre mía. A mí personalmente me leí Jacobus y no me terminó de convencer.
pero es que me pasa lo mismo con Pérez Reverte, o sea que tampoco me termina de convencer. Y mira que somos del mismo sitio. Pero claro, tienes que leerlos para aprender a Sí, escribir bien, ¿eh? por eso me los he leído. Pero también es importante que cada uno lea lo que le gusta. Exactamente. A ver, escribir implica divertirse y leer también. Yo no puedo leer, bueno, en mi trabajo pues sí que leo muchas cosas que no me gustan, pero es una lectura diferente. No me voy a pasar horas con ese libro. Vas a pasarte a lo mejor 5 o 10 minutos. No, quiero decir, un libro, un informe lleva al menos 48 horas, ¿no? Pero quiero decir, no me lo voy a comprar, ni voy a decir, quiero leerlo. En las cosas que leo para trabajo no suelen coincidir con lo que leo por gusto personal. Eso recuerdo que nos lo dijiste en nuestro podcast, que no sueles coincidir en gusto personal con... Bueno, nos quedan 2 preguntas. La primera y muy importante. ¿Qué le vas a dejar a nuestra querida Andrea de Morales, autora de La Última Sultana? Publicado con Ediciones B, precisamente, a todo esto. ¿Cómo aconsejas emocionar? Buenísima. Además que el libro... Narrativamente, no a nivel personal no interesa. Narrativamente, claro. El libro, si tienes alguna vez ocasión de leértelo, es muy poético. Es muy poético. Toca. Porque, bueno, léelo y luego lo hablamos. Vale. Lo tengo en cuenta. Y ya, bueno, por último, como colofón final, siempre dejo a los invitados despedir el programa. Así que despide el programa como tú quieras. Bueno, pues vamos a despedirnos aquí Ya es otoño, ¿verdad? Casi. Estamos... Sí. Lo primero, a los autores os deseo mucha suerte y mucho amor en lo que escribes, mucha búsqueda, mucha curiosidad y que te diviertas mucho. A los lectores, que encuentres aquellos libros que no solo te entretienen, sino aquellos que te permiten entender la vida. Y a todos los que escuchan, lectores, autores, curiosos, pues os deseo ante todo salud, que sin salud no se puede hacer nada, y ganas de arriesgar y aprender y jugar. Y mucha felicidad, por supuesto. Fuerza para los momentos que no son felices y mucha felicidad y sobre todo alegría. Para todo el mundo, alegría, que escasea y hay que buscarla debajo de las piedras a veces. Y un poquito de suerte, porque la suerte hace mucho. Un poquito, un muchito y toda la suerte y alegría y suerte. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Jimena, por De nada, pasarte por el podcast. Y bueno, nos vemos a todos los que nos vean y nos escuchen. Nos vemos la semana que viene con, ya lo he dicho, Andrea de Morales y Su Última Sultana.